concluimos la primera epístola de Timoteo y hay algo que me llama muchísimo la atención a lo largo de todo el estudio bíblico y es cómo Dios nos pone cada cosa en el tiempo y en el momento perfectos. Fijaos que a lo largo de todo el estudio hay veces que me pongo nerviosa o digo, es que debería haber estudiado esto ya o haber subido esto aquí, o por ejemplo, esta temporada la he cortado 2 veces para hacer otras 2 temporadas, el especial Navidad y el Camino de Santiago. Entonces, claro, era como, me tengo que poner ya, no sé qué, que sí que es importante ponerse y no dejar las cosas atrás. Sin embargo, he visto cómo cada libro, cada lectura ha ido en el momento perfecto. Justamente esta primera epístola a Timoteo me la leí por primera vez cuando fui a ver al cine Sound of Freedom, porque mi amiga Helen y yo salimos pensando que al referenciar este nombre en la película, pues tal vez tenía algo que ver con la Biblia. Y bueno, realmente no sé decir si tiene algo que ver o no, pero sí que ese versículo, que nadie menosprecie tu juventud, puede que tenga mucho que ver con la película y sobre todo esto, ¿no? El sonido de la libertad, algo que tanto se nos remarca a lo largo de toda la Biblia y que Dios nos da y nos regala esa libertad. Cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, muere para que seamos libres y podamos disfrutar de esa libertad. Y claro está que el ser libre conlleva una responsabilidad, porque otra cosa sería el libertinaje, que eso ya es hacer lo que tú quieres sin tener en cuenta a los demás. O sea, imagínate que tú supuestamente seas feliz dañándole la vida a otro. O sea, eso realmente no es libertad. Así que bien, o sea, eso era una curiosidad. Y luego otra curiosidad es que justamente me he leído Timoteo cuando se celebra en la iglesia los santos Timoteo y Tito, que son las 2 epístolas, o sea, realmente son 3 porque es primera epístola de Timoteo, segunda epístola a Timoteo y luego a Tito, y estas 3 forman las epístolas pastorales de San Pablo. Y es eso, o sea, que me impresiona el cómo Dios va poniendo todo en el momento perfecto. Y me encanta, o sea, es que me encanta porque imaginaos cuando estaba leyendo en el librito este del Evangelio, hay un librito del Evangelio que se hace todos los años, que es un librito verde, chiquitito, también hay formatos más grandes, y te pone como una pequeña reflexión del Papa Francisco, de alguna homilía, de algún ángelus, y luego te pone en grande el Evangelio del día y en chiquitito te pone la primera lectura, el Salmo, segunda lectura si es domingo o festivo, precepto, y la lectura del Evangelio, la que está puesta arriba. Y luego una pequeñita oración. Y arriba del todo te pone el día que es más los santos. Y ahí es donde me di cuenta que eran santos Timoteo y Tito. Pues bueno, aparte de esto, ¿qué he aprendido? Me ha gustado muchísimo Timoteo porque es una persona joven con la que me puedo sentir identificada. Sobre todo se ve que era alguien muy pero que muy tímido, muy vergonzoso y tenía una responsabilidad muy pero que muy grande. Entonces, claro, es muy difícil pues llevar a cabo esa responsabilidad si eres muy tímido. Y es algo que Pablo le ayuda. O sea, obviamente ser tímido pues no es algo bueno ni es algo malo. O sea, pues es algo, eres como eres y no pasa nada y Dios te quiere igual. Sin embargo, pues Pablo ayudaba a Timoteo en su timidez y estaba preocupándose por él, que es algo que caracteriza a Pablo. O sea, es que se ve en todas las cartas, en todas las conclusiones, algo que escribo es preocupación por los demás. O sea, Pablo era una persona totalmente entregada a Jesús y cuando tú estás totalmente entregado a Jesús, te entregas hacia los demás, porque Jesús lo que hace es entregarse por todos nosotros. Así que es precioso el cómo Pablo no se preocupa simplemente de compartir la palabra de Dios, de fundar iglesias, sino que también se preocupa de ese seguimiento, porque el seguimiento justamente es lo más importante. Obviamente, el convertirse ya es un paso bastante esencial, bastante impactante, pero donde viene lo difícil es en el seguimiento, porque a lo largo de nuestra vida, la vida yo diría que es una montaña rusa. O sea, hay días que son muy felices, días que no son tan felices, días que cuestan menos, días que cuestan más. Entonces Pablo quería estar ahí y esas palabras de ánimo que él da constantemente a pesar, indiferentemente de la situación en la que se encuentra, porque Pablo no se encontró en situaciones muy agradables que digamos, pero como él tenía a Dios, a pesar de estar en situaciones muy duras y muy complicadas y muy desagradables, él seguía estando feliz y él seguía dando ánimos a todos los demás, porque él amaba. O sea,
Es que es increíble. Entonces, al final vemos cómo también nos podemos sentir identificados con Timoteo cuando él quiere huir de las dificultades, porque seguramente quisiese huir y lo que hace Pablo es darle ánimos para que no huya, sino para que se quede en el lugar donde está. Hay veces que hay que huir, pero hay otras veces que no hay que huir, porque si cada vez que vemos algo difícil huimos, entonces realmente ¿cómo estamos viviendo? ¿Solo en lo bonito? ¿Solo en un camino de rosas? O sea, también hay veces que es necesario vivir lo difícil para aprender. Y es lo que comentaba, al final la vida de un cristiano, la vida en sí no es fácil. O sea, la vida pues tiene obstáculos, tiene, como os he comentado, momentos de subidas, momentos de bajadas, y no es nada fácil en algunas ocasiones. Entonces, si siempre vamos a lo bonito, a lo fácil, y no nos acostumbramos también a luchar en aquellos momentos difíciles, cuando se nos venga un momento gordo, difícil, vamos a entrar en depresión tremenda. Entonces, esto es muy típico. Por ejemplo, a mí me pasa, o sea, yo al principio tuve mi conversión, tal, y pues yo pensaba en irme a iglesias donde solo hubiese gente joven. En lugar de ir a mi iglesia, prefería irme al centro de la ciudad, porque allí sé que hay iglesias que hay mucha gente joven, porque en la ciudad es más fácil la fe. Sin embargo, realmente tú lo que tienes que hacer, lo recomendable es ir a tu iglesia. No decir, vale, pues como aquí no hay gente joven, me voy. Obviamente es necesario también juntarte con gente joven, gente que comparte pues lo que a ti te gusta y en quien tú crees, pero sin renunciar a lo que realmente tienes al lado. Porque al final, en este caso, lo que llegué a la conclusión y lo que Dios también me hizo ver es que si siempre voy donde hay gente joven, donde hay luz, y no me dedico, por ejemplo, a ir a la iglesia al lado de mi casa, realmente, ¿qué misión estoy haciendo? O sea, la misión es ir con toda la gente mayor y estar con ellos. Y para ellos también es algo que les da esperanza, porque ven que hay gente joven. O sea, y esto nos pasa a mucha gente joven, que nos vamos con jóvenes siempre, siempre, y queremos como dejar atrás las iglesias porque se están quedando vacías. Y al final, pues hay para todo. O sea, tienes que tener tus momentos para juntarte y compartir con la gente joven, pero también misionar en tu entorno. Así que bien, pues habla de cuidar los unos de los otros, de glorificar a Dios en el trabajo. Esto es algo que también me ha hecho mucho pensar, porque claro, realmente es muy fácil supuestamente evangelizar con alguien que cree igual que tú, que comparte lo mismo que tú. O sea, eso es una maravilla. Pero lo difícil está en ser ejemplo, en literalmente llevar a Cristo a los demás con tu forma de ser. O sea, es que no hace falta que vayas por ahí, no, es que Cristo Jesús te va a salvar, no sé qué. O sea, está bien compartir la palabra, compartir quién es Dios, pero donde tú más lo vas a compartir y donde más efecto va a hacer en los demás va a ser con tu ejemplo, con tu forma de vida. O sea, que digan, ay, pues qué maja es esta persona. O sea, fijaos que siempre va con una sonrisa o que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. O sea, es que me impacta porque esto no suele pasar. O sea, eso es lo que marca la diferencia. Hay algo que se añade en los saludos de estas cartas, porque siempre Pablo saluda con gracia y paz, y en estas epístolas pastorales también incluye la palabra misericordia. Y esto es importante, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego también se nos responden a preguntas como, por ejemplo, ¿para quién ha sido instituida la ley? Y esto me recordó al Evangelio donde Jesús les está diciendo a los demás, no he venido, o sea, los sanos no necesitan médico, sino los que necesitan médicos son los enfermos. Entonces, realmente la ley está hecha para corregirnos, para hacernos ver aquello en lo que fallamos. También, por ejemplo, preguntas como cómo deben ser los diáconos, cómo es necesario que sea el episcopo, y lo que más resalta, y me encantó, del cómo deberían ser, a pesar de hombres íntegros, obviamente, porque son personas con grandes responsabilidades, que sean fieles. Y esto lleva también a que debemos de ser fieles justo donde estamos, no. Cuando yo tenga esta posición seré fiel porque, claro, como estaré en la posición ya, ahí me pongo a ser fiel. No. O sea, no hace falta que seas fiel en lo grande, sino también en las cosas pequeñitas. Justamente ahí es donde se ve la fidelidad. Y el ser fiel justo donde estás ahora. La importancia de agradecer también, la importancia de saber reconocer. Pablo nos enseña, o sea que fue algo que me impactó muchísimo, y es que dice
Cristo ha venido al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. ¡Wow! O sea, ¡wow! Tremendo. O sea, esto tuvo que ser explosivo. Pero al final él lo que está haciendo es reconociendo. Y también reconoce y les explica cómo él era antes y cómo él es ahora, cómo es él antes de ese encuentro con Cristo y cómo él está siendo ahora mismo. Pues esa humildad que aprendamos de Pablo, y sobre todo, pues Pablo, no es aprender de Pablo, porque Pablo de quien aprendió fue de Jesús. O sea, Pablo es un modelo de persona que siguió a Jesús, pero realmente donde Pablo nos está apuntando es a Jesús, a mirarlo a él. Habla de los combates, el combate de conservar la fe y de tener la conciencia recta, de que ante todo se nos recomienda hacer plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos. En este caso se habla también de los gobernantes, de las autoridades civiles. Es muy importante que recemos por aquellos que gobiernan nuestros países, nuestras ciudades, y muchas veces se nos olvida porque también hay mucho odio, pero que ante todo ese odio sepamos contestar con amor por muy difícil que sea. Oren en todo lugar, evitar disputas, la ira, las discusiones, porque muchas veces, o sea, discutir está bien, porque cuando tú discutes quiere decir que te importa algo. Sin embargo, hay muchas personas que les gusta discutir y esto ya es algo muy diferente, porque con las hay personas que lo único que buscan es discutir y generalmente con esas discusiones, en lugar de edificar, de crecer, lo único que hacen es destruir. O sea, es totalmente destructivo. Entonces debes de saber con quién discutir y con quién no, porque hay personas que por mucho que les digas las cosas no quieren escuchar y siempre van a seguir diciendo lo mismo y no tiene sentido pues discutir con estas personas ni gastar tu tiempo con estas personas. Hay que discernir, que esto es algo que también se nos marca en este libro, el no precipitarse, alerta sobre la desesperación y que debemos discernir, distinguir qué está bien, qué está mal, qué es la voluntad de Dios, qué no es, qué es la verdad, qué no. Discernir, o sea, porque hoy en día es muy importante y nos cuesta más porque nos cuesta mucho más parar. Así que te invito a que para cualquier decisión importante, o cualquier decisión, o sea, es que yo creo que todas las decisiones son importantes, por muy chiquititas que sean, porque te llevan a lo que eres tú hoy en día. Entonces, que para cualquier decisión que tomes, disciernas, te pares a pensar, aunque sea 2 minutos, 3, en si estoy eligiendo bien, si no estoy eligiendo bien. Adornarse con pudor, modestia y sobre todo lo que se destaca son las buenas obras. Oír la instrucción en silencio. Muchas veces pensamos que estamos escuchando y realmente no escuchamos. O sea, a mí me pasa en misa muchas veces y me da mucha rabia que estoy en misa y de repente empiezo a pensar cosas en mi cabeza que no tienen nada que ver, incluso me voy de la misa. O sea, y de repente digo, hey, baja a la tierra, que estás en misa, ¿qué haces? Pero bueno, pues al final somos débiles y como decía Pablo, en mi debilidad me haces fuerte. Y bueno, pues el perseverar, esto lo remarca por todas partes, perseverar con modestia en la fe, en la caridad, en la santidad. Dice, como os comentaba, es nuestro hogar donde el cristianismo se demuestra primero. Si no sabes cómo gobernar tu casa, ¿cómo vas? O sea, esto se decía en el caso, si no me equivoco, de las responsabilidades en la iglesia, de que si no sabían gobernar su casa, ¿cómo iban a gobernar en la iglesia? ¿O cómo iban a gobernar a más personas? O sea, no tenía ningún tipo de sentido. La importancia de la piedad, una palabra que se repite mucho, que la piedad tiene la promesa de vida y es provechosa para todo. También nos muestra cómo hay que portarse en la casa de Dios. La clave para la transformación de nuestro carácter es mantener nuestra mirada en Jesús. Cuando nosotros miramos a Jesús, Él nos transforma. Pablo lo cuenta, cómo ese encuentro con Jesús transformó toda su vida, transformó su carácter, su corazón, todo de Él. Que nadie menosprecie tu juventud, cuidar lo que tenemos, el vivir entregado. O sea, es que Pablo lo dice todo, y Pablo lo dice todo completo. O sea, él no te anima a vivir, él te anima a vivir entregado. El enfoque en la palabra de Dios, no en la del hombre. El no tener cuidado de los tuyos significa haber renegado a la fe y es peor que ser un infiel. O sea, fijaos lo que es. O sea, también el respetar a los demás. Advierte sobre hacer mal uso de la palabra de Dios como lo estaban haciendo, porque aquí lo que sucedía, o sea, una de las cosas que trata es que estaban prohibiendo el matrimonio
y estaban prohibiendo algunos alimentos, como diciendo, no, esto no te acerca tanto a Dios como, por ejemplo, en el caso del matrimonio, si tú no te casas vas a estar más cerca de Dios porque te vas a poder entregar totalmente a Dios. O sea, sí, no. Lo que no se puede hacer es prohibir el matrimonio cuando justamente Dios está a favor del matrimonio. O sea, Dios está a favor de todas las vocaciones porque por algo Él las crea. Y también nos dice que todo lo creado por Dios es bueno. O sea, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Entonces, lo que está aclarando aquí es que claro que Pablo quería que se casasen. O sea, y al final el ser consagrado no quiere decir que estés más cerca de Dios. O sea, también en tu matrimonio puedes estar más cerca de Dios. Por eso cada uno hemos sido diseñados para una vocación. Y en esa vocación es la mejor vocación para nosotros entregarnos al Señor. Sea en la vida consagrada, en el matrimonio, en el sacerdocio, en cualquier cosa. O sea, tú la vocación que tengas es buena y es la que más te va a acercar al Señor. Es el estar contento con lo que tenemos. O sea, aquí lo que hablaba era de la raíz de todos los males, que era el afán del dinero. Por eso, pues muchas veces se nos puede ir la cabeza y pensar en dinero, pero ojalá desviemos y recapacitemos de poner el foco en lo que realmente importa, que es el amor, porque podemos tener todo el dinero del mundo y no tener amor, entonces realmente no estamos teniendo nada, pero si tenemos amor, ya lo tenemos todo. Entonces lo que nos dice es que nada hemos traído al mundo y nada nos llevaremos, que nos contentemos con lo que tenemos, que seamos agradecidos. El marcar la diferencia cuando Pablo está describiendo todas las situaciones que están sucediendo y el cómo son los hombres o cómo serán en los últimos tiempos, le está diciendo, tú marca la diferencia, tú haces estas cosas, persigue la justicia, la paciencia, enseña. Y pues también se nos hace reflexionar el dónde ponemos nuestra esperanza, el dar con generosidad y liberalidad, el saber usar los recursos que tenemos ahora, el buscar a Dios, la identidad y que el contexto es importante porque hay muchas cartas de San Pablo que se malinterpretan, como por ejemplo esto del matrimonio. O sea, aquí Pablo no estaba diciendo radicalmente solo tenéis que casaros, porque aquí sí que Pablo dice quiero que las jóvenes se casen, que tengan hijos, que gobiernen sus hogares, pero no te está diciendo solo cásate. O sea, aquí lo que está haciendo es aclarar que esto no nos confunda porque hay ramas del cristianismo que lo que ha sucedido es que pues se han tomado esto al pie de la letra sin tener en cuenta el contexto y lo que estaba sucediendo en estos tiempos y pues es un caos. Entonces, pues que ojalá siempre tengamos en mente el amor y que también otra de las cosas que nos ha enseñado este libro, como todos los libros de la Biblia, es el carácter de Dios, como Dios es, que es misericordioso, salvador. Sobre todo nos ha enseñado la identidad del verdadero Salvador, que es Jesús, que vino al mundo a salvar a los pecadores, que es paciente, que para obtener la vida eterna debemos de creer en Él. Es el Rey de los siglos, el Rey de los reyes. Dios es un Dios inmortal, invisible y único, es soberano. Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres y Cristo se entregó a sí mismo como rescate por todos. O sea, nos sustituyó a nosotros por amor a nosotros. Es un Dios vivo, bienaventurado, Señor de los señores, luz, a quien no ha visto ningún ser humano ni lo puede ver. Es un Dios seguro, firmeza. Por eso, ¿dónde estás depositando tu esperanza? Porque ¿qué mejor que Dios para depositar tu esperanza? Porque Dios no cambia, Dios es firme siempre. Nosotros siempre cambiamos, los humanos, pues así somos, cambiamos, somos imperfectos, fallamos y no pasa nada. Porque lo importante es volver a levantarnos, saber pedir perdón, reconocer nuestros errores. Sin embargo, Dios siempre es el que es y Él es firme, Él es roca. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Él nos conoce, por eso nos avisa, nos advierte. Cuando alguien te quiere, te dice las cosas tal y como son. La Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y bueno, o sea, vuelvo a acabar con aquello que ya os he dicho, que todo lo que Dios ha creado es bueno. Esto ha sido la conclusión de la primera epístola a Timoteo. La segunda es una pasada también, o sea, porque ya la he leído y la he estudiado y es una locura. Y bueno, o sea, esta tampoco se queda corta. La verdad que me ha gustado muchísimo el cómo le ha hablado a Timoteo, cómo se dirige a él, el cariño, el aprecio, la preocupación, el cuidado, la atención, todo. O sea, para mí Pablo es una maravilla de persona. Así que es verdad que, claro, viendo esto, era muy valiente, pero que muy valiente y también se nota que tiene carácter fuerte,
pero a pesar de tener carácter fuerte, todo lo que dice lo dice con amor y siempre con la verdad por delante y teniendo en foco a Jesús. Pues que ojalá nosotros aprendamos a tener en el foco a Jesús y que lo importante sea lo más importante. Muchísimas gracias de todo corazón por estar aquí, que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.